Facebook Live ya. Ya estamos en Facebook Live. Vámonos. Señor Nada más alcalde, pedirle a todos, ¿no? nada más pedirle a todos que mantengan los audios en mute. Bienvenido, don Víctor Arias. Qué dicha que se pudo conectar hoy también. Nuestro alcalde. Nunca falla, todos los martes. Ya se le está haciendo costumbre a Víctor, ¿verdad? Sí, señor, aquí está. Excelente. Muy bien, Víctor, muy bien. Aquí estamos, como les dije, manteniéndose actualizados en esas conversaciones tan provechosas que hace el partido y me parece muy importante. Muy bien, excelente, Kevin. Qué dicha. Bueno, buenas noches a todos. Otro martes más. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Decirles que estos no son foros de posiciones oficiales del partido, simplemente son foros hechos por compañeros y compañeras para mantenernos actualizados y vigentes y poder tener estos encuentros semana a semana, que la verdad es que es bonito poder verlos a todos. También, bueno, el foro de esta semana es como una continuación, por así decirlo, de lo que se habló la semana pasada. Se requiere convocar a una constituyente en Costa Rica. Una gran pregunta, un gran tema, como lo expusieron también la semana pasada nuestros compañeros y compañeras. Igual vamos a tener la modalidad de los 12 minutos de exposición de cada uno de nuestros invitados, los expositores, luego 4 minutos de réplica. Luego abriremos lo que son las consultas, preguntas a través del chat o por medio de la misma aplicación de Zoom, que pueden levantar la mano. Y decirles que ojalá que todos puedan participar, porque siempre es bueno también escuchar los comentarios. Sabemos que hay personas que pues están en contra, otros están a favor, y a veces es bueno escuchar todo tipo de posiciones. Ahora le cedo la palabra a Oscar. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Un aprecio y un agradecimiento especial por su voluntad de conectarse, y a los exponentes por nutrirnos. Este es un espacio que dentro de Liberación Nacional hemos querido generar desde hace unos 5 meses, en donde traemos todas las semanas un tema de actualidad. Buscamos, obviamente, que se enriquezca el conocimiento sobre los diferentes temas por parte de la base, de la dirigencia del Partido de Liberación Nacional, y lo extrapolamos, claro está, por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube PLN 2022. Una vez que concluye el evento, subimos el mismo para que sea objeto de poderlo replicar en varios foros, en varios chats del partido, para que la gente pueda accesar a esta discusión. El tema de hoy es un tema muy rico, daría para muchísimo más actividades. Quiero manifestarles que invitamos a todos los ex candidatos del Partido de Liberación Nacional. Solo el ingeniero Rolando Araya tuvo la disponibilidad de su tiempo de poder participar. Yo tengo entendido, como me lo explicó Federico, que tuvo que cambiar mucho de las actividades que tenía, o las actividades que para hoy tenía. Lo mismo de parte de don Walter y doña Cristina, pero agradecemos que está hoy don Rolando presente. Quisimos también invitar a doña Laura Chinchilla, sin embargo no tuvimos respuesta por parte de su delegado en el directorio político del partido, porque consideramos que el tema ya no es un tema que debe quedar solo en el auspicio de algunos integrantes del partido que han tenido un protagonismo relevante, sino que debería ser un tema de discusión a lo interno del Partido de Liberación Nacional y que tome decisiones. Sin embargo, es un tema que se las trae, es un tema muy rico para ser discutido desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de oportunidad, porque ciertamente hay posiciones encontradas que muy probablemente ahora las vamos a ver respecto a si es oportuno para un partido como Liberación Nacional y para un país como el nuestro arriesgarlo todo sin antes tener claro cuál va a ser su visión como partido político en una constituyente. Nos estamos jugando, si se quiere, en gran medida ese acervo y esa idiosincrasia nacional respecto a la forma en que las anteriores constituciones han establecido un marco jurídico que ciertamente podría estarse volviendo inoperante por excesos, ¿verdad? Ya se requiere de un estado diferente. Pero bueno,
hemos querido iniciar un modelo y una mecánica muy particular, y es la de estar cada día más cerca de quienes nos instruyen, y en razón a ello, hoy queremos estrenar con ustedes un minuto para cada uno, el yo me presento, ¿verdad? Todos les conocemos, sin duda alguna, pero queremos que en adelante nuestros invitados tengan un minuto para presentarse, en donde digan de parte de su vida, en un minuto muy corto, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Parte de su vida, ¿qué les motiva para aceptar esta invitación? Además de la embarcada que les pegamos, ¿verdad? Pero ¿qué les motiva para que haya una interacción más calurosa, más fraterna entre todos nosotros? Y como siempre, pues empezamos en el orden alfabético, que es en el mismo orden en que se va la palabra por los 14 minutos. Se la reitero tal vez a don Walter Cotto, que no ha estado en otros chat con nosotros. Son 12 minutos, Adriana. Cada uno con mensaje libre después de este primer minuto, y después 4 minutos de réplica, que podría ser no réplica, sino algo más que quiere incorporar a los comentarios, y entonces después ya participamos de una intervención de todas y todos los compañeros que quieran hacerlo por los 2 días, por la vía de la participación directa o por la vía del chat, que estaremos muy pendientes si alguien quisiera hacer alguna consulta por este chat. Entonces empezamos con el ingeniero Rolando Araya en Yo me presento. Don Rolando está en mute, está apagado su micrófono. Que lo apagara, me dijeron que lo apagara. Sí. Bueno, aquí todos somos de la casa y todos nos conocemos. Me da muchísimo gusto ver las caras de los que están participando. Pues pocos saben que yo soy ingeniero químico. Fue después que me eché a perder en política, ¿no? Y bueno, si me preguntaran si uno lo define, lo que más hace, pues yo tendría que decir que soy estudiante, ¿no? Es porque es lo que más hago. Paso investigando, paso estudiando, hago otras cosas para ganarme la vida, pero bueno, apasionado por sacar este país adelante en la búsqueda de ideas nuevas, de caminos nuevos que todavía están inexplorados ante el panorama que se nos abre a estas alturas del siglo XXI. Muchas gracias, don Rolando. Don Walter Cotto. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación y un saludo muy cariñoso para todos los participantes y de manera particular para Cristina y para Rolando. Bueno, yo pues como ustedes saben estuve en política partidista hace ya su rato, más de 20 años, y en los últimos años he estado pues tratando de producir ideas, generar reflexiones en torno a la situación del país. He sido profesor de la Facultad de Derecho, de la cual ya hace también su rato no participo. En realidad mi vida en este momento se desarrolla como empresario, esencialmente en actividades de turismo y en otras, y ayudando y participando, generando ideas y proyectos y alianzas con gente que quiere lo mejor para el país. Y para mí es un gran gusto compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, don Walter. Doña Cristina, que en otros tiempos la ponemos de primera por ser mujer, pero como vamos por orden alfabético, lo hemos hecho como una costumbre. Bienvenida, buenas noches. Yo me presento, un minuto. Buenas noches, muy agradecida por la invitación. Saludo cariñoso tanto a Rolando como a Walter, con quienes en el pasado tuve la dicha y el honor de trabajar muy de cerca con los dos. Y bueno, he sido militante del partido yo creo que desde antes de nacer, y digo desde antes de nacer porque tengo 5 tíos excombatientes del 48, mi papá fue el primer presidente del Centro de Estudios para Problemas Nacionales, y desde que nací he estado comiendo política de una u otra manera. Siempre me ha gustado trabajar activamente dentro del partido y también obviamente fuera del partido. Soy abogada, penalista, constitucionalista
y he trabajado tanto dentro como fuera del país. En este momento ya no ejerzo tanto como abogada, sino como activista de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y entre ellas muy en particular con las poblaciones indígenas y las mujeres. Muchísimas gracias, doña Cristina. Ahora sí, doña Adriana, usted tiene el uso del control del uso de la palabra. Arrancamos con el ingeniero Rolando Araya, sus 12 minutos, y Adriana le avisará un minuto antes, y así lo hacemos en lo sucesivo. Bienvenidos a todos, buenas noches. Listo. Don Rolando. Bien, agradezco muchísimo la invitación. Me parece que es un tema de una enorme relevancia, dada la crisis política que vive el mundo y la que vive nuestro país. Necesitamos una nueva constitución política. Yo he estado en eso desde hace años, primero con Daniel Oduber, que fue de los primeros en decir que la constitución del 49 no ajustaba con el Estado que fuimos construyendo. Y luego con Rodolfo Cerdas, con Miguel Martí, con Armando Vargas, con Jaime Ordóñez, bueno, constituimos grupos y en los últimos años, dada esta situación que vive el país, en donde no nos hemos preparado para esta democracia de minorías que emerge aquí y en casi todo el mundo, pues me han surgido dudas sobre, digamos, la convocatoria de una constituyente. Primero, porque, digamos, no estoy muy seguro de que vayamos a producir una constitución mejor que la actual. Y principalmente porque se habla constitución sí, constitución no, conveniencia de hacerlo sí o no, pero se habla muy poco de ideas constitucionales. Y hasta ahora que me he reencontrado con Walter Cotto, que me ha estado hablando del asunto y entonces, digamos, me ha devuelto un poco de ánimo para hablar de este tema. Pero yo quisiera enmarcar lo que estamos viviendo, que yo no creo que haya sido adecuadamente interpretado. Hace pocos días vimos cómo la gente incendió en la Cámara de Diputados de Guatemala. En Perú, los presidentes caen por días. Una cosa increíble, un presidente de Estados Unidos que se niega a aceptar un resultado en donde perdió por 6 millones de votos, un cuestionamiento al sistema y lo que oigo y leo en los libros de la mayoría de los autores que publican sobre esto, no me convence mucho. Porque habría que ver que en efecto hay un malestar, hay algo está pasando y me da la impresión de que de alguna manera es un largo parto que está viviendo la humanidad. No sé si va a durar 20 años o va a durar un siglo o 2 siglos, pero es un largo parto de un cambio de paradigma. Hay en efecto un malestar contra los gobiernos, contra los políticos, contra los partidos, contra el Estado en general. Y yo ubicaría, digamos, pondría el reflector sobre una serie de escenarios que no podían ocurrir sin que produjera un terremoto político. La emergencia de la era del conocimiento y la emergencia de Internet han significado un impacto muy fuerte. Cualquiera que revise la historia se dará cuenta de que cada vez que el ser humano ha inventado una nueva forma de creación de riqueza, inventa con ella una nueva forma de gobierno. Al aparecer la industria, con la industria vino una nueva clase social, vinieron los empresarios, vino
la clase obrera, vino un nuevo mundo y cayeron los reyes, cayó la monarquía. Empezó la democracia representativa. Hoy día eso está cuestionado, pero no percibo mucha claridad en cuanto al mundo que nace como la que percibo en cuanto al mundo que muere. El fenómeno de la globalización es concomitante con esta revolución tecnológica que ahora en la fase que estamos se le llama cuarta revolución industrial. Y un fenómeno que fue analizado solamente para hablar mal del comunismo, que fue la caída de la Unión Soviética, no nos hemos dado cuenta de las repercusiones que esto tuvo. Esas energías, el miedo que había a una guerra mundial, a la propia Guerra Fría, al temor de una dictadura comunista a escala mundial, esa energía simplemente no se evaporó, no se exorcizó, para decirlo de alguna manera, sino que se fue tomando diversas maneras. Y me da la impresión, al ver la decadencia de la socialdemocracia, de que los grandes poderes fácticos del mundo, particularmente esta corporatocracia que se asoma, dijeron, bueno, ¿para qué necesitamos ahora los políticos? Si los necesitábamos antes para que pelearan con los comunistas. Pero ya no hay comunistas, ya cayó la Unión Soviética, ya no hay ese peligro. Y entonces, estas cosas mezcladas provocaron una reacción primero contra el Estado-Nación. O sea, borrar las fronteras, los tratados de libre comercio, incluso se habla de gobiernos mundiales. Luego, contra la democracia representativa. Así como la gente se cansó de la corte del rey, de Luis XVI, ahora se cansó de los diputados, antes eran los representantes de la democracia, los representantes de la república. Eso genera una reacción contra los partidos, contra el Estado burocrático y contra los políticos. Se suma a esta lucha la prensa. Y entonces se cae en una situación en muchos países en la que el pueblo no se deja gobernar y los gobiernos no pueden gobernar. Costa Rica está en esta fase que es una especie de anarquía. Estamos pensando de que lo podemos arreglar si cambiamos la Constitución. Yo creo que la situación que vive un país depende más de la calidad del pueblo que lo habita que de la calidad de gobierno que tenga, que suelen ser una consecuencia de esto. Y entonces requiere una visión nueva. El pensamiento dominante sigue siendo reduccionista y hoy necesitamos una mirada holística, si se quiere cuántica, completa del panorama entero. Y darnos cuenta de que al plantearnos el tema de una constitución, yo he dicho, no es posible convocar una constituyente para hacerle un manicure a la constitución vieja, pero no veo, digamos, que la sociedad, que el país esté apasionado discutiendo ideas de un nuevo sistema político, de un nuevo orden político, que es lo que viene. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que con Internet aparece una estética de esferoidal, que choca con la estética piramidal del sistema actual. En Internet, cada punto es el centro. Todos nos sentimos el centro y todos tenemos posibilidades de ser eso. Y entonces estas fuerzas empiezan a empujar la tecnología y las circunstancias políticas hacia formas de democracia directa. Muy bien, democracia directa que debe empezar por plantearse si lo que nos conviene es un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. En mi caso, he quebrado lanzas, porque creo que Costa Rica es un país que está preparado para vivir sistemas más profundos como el de Suiza, en que no solo los 36 cantones son 36 pequeñas repúblicas, sino que tienen un sistema parlamentario que el parlamentarismo va hasta el Poder Ejecutivo, porque en lugar de nombrar un primer ministro o un presidente, nombran un Consejo Federal compuesto por 7 miembros que son electos en la misma proporción en que están los partidos políticos representados en el Parlamento. Eso hace el papel del presidente, ese hace el papel del primer ministro. Esos son los que nombran el gabinete y se produce un fenómeno que todo el mundo desearía, que es una suerte de despersonalización de la política, la caída de los caudillos
y la búsqueda de sistemas más igualitarios. Aquí, si tuviéramos una cultura más de referendo que la que tenemos, porque ahí tenemos una constitución que permite y establece reglas para el referéndum y una ley en ese sentido, pero aquí solo ha habido un referéndum, que fue el del TLC. Y hay muchas cosas en que ahora, bueno, le haría a nuestra democracia que se le consulte al pueblo, que cuando las cosas caen en un gran conflicto, que se le consulte al pueblo y tener los referendos, una democracia referendaria como la de Suiza. Creo que el mismo fenómeno tecnológico que está creando estas condiciones empuja hacia una descentralización. Es un tema que yo pensé que teníamos más consenso y ahora voy descubriendo partidarios, liberacionistas, amigos y personas de otros lados que unos apoyan la descentralización de la boca para afuera, pero hay muchos que la adversan. Y es necesario ir pensando en un nuevo Estado, en que el Estado se sumerge en la sociedad y que empecemos nosotros a ver una nueva experiencia local. El grado de democracia, la profundidad de la democracia que el país y el mundo están necesitando, no se puede expresar en el Estado centralista, burocrático, piramidal que tenemos ahora. Y entonces habrá que buscar una auténtica descentralización en donde los impuestos que la gente paga se gasten mayoritariamente y se presupuesten en el mismo cantón donde la gente lo paga. Deberá emerger un nuevo Estado. Yo no sé si va a tomar 100 años o a tomar 200, pero yo veo el Estado del futuro convertido, el Estado actual en el futuro convertido en un software. Y el Estado será la comunidad misma, ya no solo el municipio, sino la comunidad misma. Bueno, pues eso no es posible hacerlo por decreto, pero si yo me sentiría mejor a la hora de hablar de una constituyente, si hubiera un partido político, si hubiera un grupo de ciudadanos o una élite política que esté empujando por estas ideas, pero francamente no lo veo. Ya nos resulta obsoleto el sistema de instituciones autónomas. Creo que buena parte de ellas deben ser convertidas en empresas, propiedad del Estado. Podría ser mixto, no me opongo a eso, pero empresas, no instituciones. Creo que el mundo, la historia se ha acelerado tanto que ya el sistema de derecho positivo, aquí hay abogados, casi todos los que están, digamos, tanto Cristina como Walter son abogados. Eso ya es una llamada de atención, ¿no? Un minuto, sí, un minuto bueno. le queda a Rolando. Sí, muy bien. De que tenemos que revisar el proceso de formación de las leyes, que haya más flexibilidad jurídica. Y aquí, pues lo dejo como una inquietud, más una interrogante que una afirmación. Convendría hacer un sistema jurídico más híbrido, con más componentes del sistema anglosajón, que nos permita a nosotros más flexibilidad, o todas las leyes que tenemos tendrán que pasar por el proceso legislativo. Ahora, con la velocidad que lleva la historia, las cosas se hacen obsoletas a los pocos años. Y entonces hay que cambiar las leyes las leyes viejas ya no sirven. Y entonces, muy bien, yo estoy de acuerdo con la constituyente, pero creo que es necesaria. Pero lo primero que debemos ponernos de acuerdo es en ver cómo sacamos, por lo menos a nuestro país. El mundo vive una neurosis, casi una psicosis. Hay un problema de estado de ánimo, de actitud, de mentalidad, de cosmovisión, de inquietud, de desasosiego, que es necesario serenar, que es necesario traer ecuanimidad, que es necesario traer digamos, un momento más reflexivo para que nosotros en ese ambiente podamos construir una propuesta de un Estado más democrático, que propicie más la justicia, la tolerancia, digamos que sea una vivencia humana superior a la que tenemos. Dejo algunas otras cositas para cuando me toque la pregunta. Perfecto, muchas gracias, don Rolando. Ahora le damos los 12 minutos a don Walter Cotto. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser un poco más puntual porque creo que muchas de las cosas que ha relatado Rolando coinciden con algunas de mis inquietudes desde el punto de vista de la filosofía política.
Voy a tratar de dividir mis 12 minutos en 3 aspectos. El primero es insistir en la realidad que tenemos hoy en día en el país. Esa realidad que tenemos definitivamente es una realidad que nos agobia, porque hay una institucionalidad que está seriamente cuestionada. La verdad es que las cosas en Costa Rica, en muchas de nuestras instituciones, simplemente no suceden. Cuando uno sabe que desde el 2004 se adjudicó la carretera hacia San Ramón y todavía no se ha empezado, por ejemplo, para mencionar un solo caso, bueno, evidentemente ahí tenemos un primer problema. Tenemos una realidad donde la institucionalidad no está funcionando. Tenemos un escenario político falta de liderazgo y con graves divisiones dentro de los partidos, divisiones entre los partidos, divisiones al interior de los gobiernos. Y es clarísimo, no hay liderazgo en el país desde hace rato. Este es un país sin brújula. Y no lo decimos nosotros, los que vemos la política un poco, tal vez de manera diferente. Lo dice la misma gente. Las encuestas que se hacen en Costa Rica indican permanentemente que la gente señala que el país no tiene rumbo o que el país sencillamente va por un rumbo equivocado. Tenemos un país con una situación fiscal absolutamente comprometida y además un país súper caro y un país en donde no hemos logrado reducir la pobreza desde hace más de 20 años. Hoy vivimos desde el punto de vista fiscal una situación realmente insostenible. En materia de seguridad tenemos rato de ir como el cangrejo. En lo social estamos totalmente estancados y en proceso de regresión muy grave, sobre todo en estos momentos a partir de los hechos que ya conocemos. Y como decía Rolando, tenemos un estado emocional fracturado en el país. Hay un gran temor, hay una gran desesperanza, hay una gran desconfianza. El país ya no reconoce ni tiene respeto por sus gobernantes. Las personas sienten que están trabajando para el Estado simplemente. El Estado ya no está en función de la gente siente que están ellos más bien en función del Estado. Entonces hay un estado emocional fracturado muy serio en el país. Nuestro Estado en estos momentos está representado por feudos de poder, una burocracia que se pone ella misma los salarios, unos directivos que se ponen ellos mismos sus salarios, unos gerentes que los directivos son complacientes y les ponen salarios más altos que el presidente de los Estados Unidos. Vemos que las elecciones en Costa Rica pasan y los problemas permanecen, hasta empeoran. Cada 4 años la gente tiene una pizca, por decirlo así, de esperanza de que las cosas mejoren. Y sin embargo, las cosas siguen estando igual y peor. Tenemos un Estado que pareciera que castiga a los honestos. Es, como decía alguien, es un mal negocio en Costa Rica a veces ser honesto, porque tiene una persecución de parte del Estado. Es un Estado que está sobrecargado de legislación. Se regula absolutamente todo. Hay una reducción cada vez mayor del ámbito privado en el país. Y estamos saturados de leyes. Ya vamos, creo, por 19,000 leyes y casi 30,000 decretos. Hay una asfixia legal, hay una asfixia tramitológica. Los jueces a veces fallan sin conocer las leyes porque son tantas las leyes que a veces es imposible, digamos, utilizarlas para fallar un caso. Tenemos problemas muy serios en cada uno de los poderes del Estado. Sabemos que tal vez no tienen la mejor integración, no tienen la mejor organización, no tienen el mejor funcionamiento. En fin, todo esto retrata la realidad que tenemos. ¿Cómo hemos empezado a enfrentar estos problemas que tenemos? Bueno, haciendo más comisiones. Este país ha tenido 24 acuerdos de reforma del Estado. Fabricando más leyes. Hay una diarrea de leyes. Somos absolutamente reactivos. Aparece un titular en un medio de prensa y entonces inmediatamente corremos a hacer una ley. Planteando reformas parciales constitucionales.
Nuestra Constitución tiene 197 artículos y hasta octubre del 2020 hemos hecho 62 reformas constitucionales con la más buena intención de mejorar el funcionamiento del Estado y de mejorar el bienestar para la gente a través de la utilización de las reformas parciales. Pero el país va peor. Pareciera que el país no ha mejorado a pesar de 62 reformas constitucionales. Estaba observando yo que, por ejemplo, en el gobierno de Daniel Udver se hicieron 11 reformas constitucionales. Es en el gobierno donde más reformas parciales se han hecho. En el actual ya llevan 5. Y hay gobiernos que han hecho 1. Pero cuando uno suma todo eso, uno se da cuenta que ha habido también un esfuerzo por decir, bueno, mejoremos la constitución política a base de reformas parciales. Y se han hecho. 1/3 de la constitución política se ha reformado. Y hay reformas sobre reformas. Hay artículos que han sido reformados varias veces. Entonces hemos venido parchando y remendando. Y se ha hecho un deporte nacional, político, tirar la bola hacia adelante. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos tiempos? Que la constitución actual se está quebrando todos los días. Voy a señalar un caso entre muchos otros que por razones de tiempo no puedo indicar. Pero recuerden que, por ejemplo, la ministra de Hacienda de este gobierno pagó sin autorización legislativa miles de millones de colones y se brincó olímpicamente la Constitución, y eso lo permitió el pueblo y eso lo permitieron los miembros de la Asamblea Legislativa, y eso mereció una palmada de aprobación por parte del presidente de la República, como ustedes recuerdan. Entonces, tenemos una Constitución que se está cada vez violando más. ¿Qué estamos haciendo? Promoviendo acciones y decisiones fragmentadas. El país está siendo remendado todos los días, sin esa visión holística que deberíamos de tener para resolver los grandes problemas que nos agobian. También hemos estado esquivando la participación del soberano. Es una barbaridad, por ejemplo, la resolución de la Sala Constitucional que le prohibió a los ciudadanos costarricenses definir si este país quería o no una asamblea constituyente. No era que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente, era pedirle al pueblo su opinión acerca de si quería o no una asamblea constituyente. Y de paso, poner en el tapete del debate nacional una cosa de grueso calibre, como mencionaba Rolando, acerca de debatir cuál es el destino que este país quiere tener en su organización política para enfrentar el siglo XXI. Eso no fue posible, porque la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso, que además, contra la opinión del Tribunal Supremo de Elecciones, que había dicho que era legal hacer ese referendo y constitucional, contra el criterio de la Procuraduría General de la República, que dijo también que era constitucional hacer ese referendo. Y quiero anunciar hoy que el grupo que trabajamos en eso, próximamente estaremos demandando al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos, ¿verdad? Porque creemos que hay una violación flagrante, en este caso, a la decisión del soberano de poder pronunciarse acerca de un asunto tan importante. Entonces, tenemos un país que ha venido enfrentando los problemas también chupando rueda de los criterios de los organismos internacionales. Aquí un organismo internacional llega a Costa Rica y entonces en tiempo récord se aprueban 14 leyes para complacerlo, porque dejamos de pensar en cabeza propia. Hace rato que este país está pensando en cabeza ajena, ¿verdad? Y además se perdieron las ideas innovadoras. Este país sigue haciendo más de lo mismo. Estamos fabricando torniquetes temporales para ver cómo solucionamos el problema. Esa es la manera como estamos tratando de solucionar los graves problemas. Ahora bien, yo sí creo que esa manera hay que cambiarla. Y desde hace rato, desde que era secretario general del Partido de Liberación Nacional, yo escribí un documento que se llamaba Las grandes reformas estructurales que el país necesita. Se lo presenté al directorio hace 20 y pico de años y nunca pasó nada.
Yo quería que el Partido Liberación Nacional, que había propiciado la Segunda República, empezara a debatir en serio la necesidad de un gran cambio en la política costarricense y en el diseño, digamos, del Estado del siglo XXI. Eso nunca fue posible. Yo creo que el país solamente puede enfrentar seriamente los problemas que tenemos si se organiza de manera diferente. Yo oigo por ahí, lo he conversado con Rolando y con otras gentes, yo oigo por ahí todas las soluciones al tema fiscal, todas las propuestas que hay, pero aquí toda la plata que llegue al Estado cae en canasto roto, ¿verdad? Porque la organización que tiene el Estado en estos momentos necesita redireccionarse. Es una organización que tiene que volver a estar en función de la gente y no como está hoy en día la gente en función del Estado. Y eso, Walter, le queda un minuto. ok, y eso implica una organización diferente. ¿Cuáles son las propuestas para organizarnos de manera diferente? Bueno, tal vez en los otros 4 minutos voy a hablar de eso. Yo creo que hay un libro que muchos de ustedes conocen que se llama Organizar el País Diferente, en el cual yo hago propuestas concretas para la nueva organización del país, ¿verdad? Todas tienen que ver con reformas estructurales que vienen a enfrentar las causas y no los efectos. Porque ese es el problema. Hace rato venimos enfrentando los efectos y no las causas. Y porque además tenemos que superar el pensamiento lineal, ¿verdad? Y buscar formas de crear un nuevo paradigma a través de la innovación del pensamiento lateral. Y porque es necesaria una visión holística y no fragmentada. Porque hay que impulsar la creatividad y la innovación. Y hacer una nueva constitución política no es simplemente tomar y escribir 150, 120 artículos. Una nueva constitución política tiene un valor agregado que tiene que ver con la cultura del país, que tiene que ver con el estado emocional, que tiene que ver con la conducta y los nuevos hábitos y el comportamiento de una sociedad. Sobre eso, más adelante, pues, trataré de hablar con ustedes. Muchas gracias, don Walter. Doña Cristina, sus 12 minutos. Muchas gracias. Yo no voy a hacer una descripción de la situación actual del país porque creo que ya tanto Rolando como especialmente Walter hicieron una exposición clarísima sobre la realidad que tenemos y sería redundante de mi parte repetir los conceptos que ya han sido expuestos. Por lo tanto, voy a pasar esa fase. Creo que lo que está pasando dentro del propio Partido Liberación Nacional es exactamente un reflejo de lo que estamos viviendo en el país. ¿Y qué está pasando dentro del Partido Liberación Nacional? Que esto es un arroz con mango espantosísimo, que realmente nadie sabe qué es el Partido Liberación Nacional. Hay desde personas que se dicen socialdemócratas y no tienen nada que ver con la socialdemocracia. Hay empresarios y neoliberales metidos dentro del partido, hay de todo. Y esto es simplemente, como dijo Rolando antes, feudos de poder dentro del partido que son los que controlan eventualmente la asamblea plenaria y son los que controlan eventualmente las cosas que pasan, se dicen y no se dicen dentro del Partido Liberación Nacional. Rolando hablaba de una crisis de liderazgo. Bueno, una crisis de liderazgo, no puede haber una crisis más grande que la que estamos enfrentando dentro del partido. Por Dios, es decir, un secretario general que brilla por su ausencia, que no tiene posiciones propias, que no tiene un liderazgo claro, un comité ejecutivo y un directorio, bueno, que con el perdón de Oscar, que está aquí, que pertenece a él, y uno no ve las acciones, no ve las tesis de partido. Una fracción legislativa que, por Dios, más aliada no puede estar con el gobierno. Y bueno, entonces, realmente
hay un desdibujamiento absoluto de lo que es el partido, del norte del partido, de la visión del partido. Bueno, eso exactamente es lo que está pasando a nivel país. El Partido de Liberación Nacional no es más que un reflejo de lo que está pasando a nivel país. Y coincido plenamente en que hay que buscar ese nuevo tipo de organización holística sobre el que podamos caminar. Yo, en el último congreso ideológico del partido, yo logré introducir entre los acuerdos del Congreso 3 mociones específicas que hablaban de la participación ciudadana. Y logré de último, casi en las últimas propuestas que se aceptaron dentro del Congreso, que me aprobaran esas 3 mociones. Pero como acaban de decir, Walter, que se hacen propuestas y el partido no las oye, de los acuerdos de ese Congreso prácticamente no se aplicaron en lo absoluto. Bueno, de ahí, de esas mociones y esos acuerdos aprobados en ese Congreso, fue que Otón Solís tomó la idea de denominar el partido que él iba a hacer como Participación Ciudadana. Los primeros conceptos sobre participación ciudadana salieron de ese Congreso y fueron mociones que yo redacté y que logré el consenso de los asambleístas. Pero dado que el partido no tomó iniciativa sobre eso, más adelante yo fui la persona que redactó la modificación por primera vez a la forma de gobierno desde 1949 del artículo 9 de la Constitución Política, que agregó a la Constitución 3 palabras fundamentales: que la democracia, además de representativa y etcétera, era participativa y que la ejercía el pueblo en primera instancia, y 3 poderes de la República. Pero nótese que dice el pueblo en primera instancia y 3 poderes de la República. Bueno, ese es el tipo de gobierno al que yo creo que tenemos que ir enfilando. La gente está clamando por participar en las decisiones que les conciernen de forma directa. Y creo que la democracia participativa es absolutamente esencial. Ocurrió una cosa muy interesante cuando promoví la reforma dentro de la Asamblea Legislativa y logré que se aprobara, etcétera, en las 2 legislaturas que curiosamente ocuparon 2 gobiernos diferentes. Yo había redactado también una ley que se llama Ley de Participación Ciudadana y Responsabilidad Popular. Ley de Participación Ciudadana y Responsabilidad Popular. En esa ley, y eso Walter lo sabe, por la teoría de los derechos ampliativos de los derechos humanos, estando el derecho a la participación ya en la Constitución, no se necesitaba una reforma constitucional para poder regular mediante una ley todos los derechos participativos de las personas. Y precisamente, y esto yo lo hablé muchísimo con Rodolfo Piz Escalante, donde él reafirmaba mucho que con una simple ley, con mayoría simple, se podían regular todos los derechos participativos. Y efectivamente eso era lo que contenía la ley que yo propuse. Ahí en esa ley se regulaba precisamente la posibilidad de tener un referéndum bueno
no el nugatorio que terminaron aprobando con reforma constitucional. Se regulaba los cabildos abiertos, se regulaba la revocatoria de mandato, bueno, todos los derechos participativos. Pero ¿qué pasó? Y aquí lo voy a decir con nombres y apellidos. José Miguel Corrales Bolaños estaba en ese momento presidiendo la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa y él boicoteó totalmente la ley de participación ciudadana y responsabilidad popular porque dijeron que podía ser muy peligrosa para el Estado costarricense, y de ahí fue precisamente José Miguel el que redactó la propuesta de referéndum nugatorio que terminaron aprobando. Y bueno, Walter nos acaba de dar un ejemplo de ese referéndum nugatorio. Y bueno, la Constitución es un desastre, así tal cual está. Pero creo que sí debemos tender cada vez más a buscar los mecanismos participativos. La gente quiere participar y necesita participar. Ya la lejanía del gobierno tal cual está, no se puede tolerar más. Pero tenemos un problema estructural grandísimo que ni Walter ni Rolando mencionaron con antelación, y es una corrupción rampante en el Estado costarricense. Es decir, ya en el año 2000, en un libro que escribimos con Juan Manuel Villasuso en ese tiempo en CEDAL, habíamos tocado los temas de la corrupción en el país y habíamos identificado que en ese momento, en el año 2000, ya la corrupción era transversal en todos los estamentos del Estado costarricense. Y aquí eso es lo que nos está comiendo también. Es una crisis ética, es una crisis de valores que es muy triste realmente, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos, fuera de todos los que ya han sido mencionados, es específicamente el de la corrupción, que carcome día a día todo lo que se hace en este país. Vean, por ejemplo, las compras esas sin restricción y sin ningún respaldo que hacen en la Caja Costarricense de Seguro Social, brincándose los procedimientos, brincándose todo esto, y aquí nada pasa. ¿Y por qué nada pasa? Porque también el Poder Judicial está obsoleto. Tenemos instituciones que están obsoletas y que hay que modificar. Ahora, el problema es que tal como estamos en este momento y en la crisis que está viviendo el país, yo no creo que sea un momento propicio para que continuemos con una constitución que va a salir un arroz con mango. Vean lo que pasó ahora A Cristina le queda un minuto. Sí, en este minuto voy a hacer nada más mención a cómo en estos acuerdos convocados por el gobierno en el estadio, a lo que iban las diferentes fases, no era a tratar de buscar acuerdos específicos, sino los empresarios, dicho por Gerardo Corrales, a lo que iban era a boicotear todo lo que propusieran los sectores sociales y los sectores sociales a boicotear lo de los empresarios. Mientras no tengamos un norte claro y definido, que los costarricenses querramos ir con una visión país, no creo que sea conveniente que se convoque en este momento a una constituyente. Gracias. Solo una aclaración, doña Cristina, yo no soy miembro del directorio ni del comité ejecutivo. Deseara para ver si se podría hacer algunas cosas, pero no lo soy. Bueno, disculpas entonces. Bueno, entonces iniciamos ahora los 4 minutos. Empezamos con don Rolando Araya. Tiene sus 4 minutos para seguir con el tema, o referirse a algo más o una réplica. No tengo nada que replicar. En general coincido con Cristina y con Walter.
declaro nuevamente que conversaciones con Walter me han despertado de nuevo la inquietud de arreglar el país a través de una constitución. Sin embargo, yo quiero acotar algo aquí. Yo estoy convencido de que lo que hemos logrado aquí es producto no de los líderes políticos, es producto de cómo somos como pueblo. Y así es en el mundo. Suecia es Suecia, no por el Partido Socialdemócrata. Suecia es Suecia por los suecos. Y Suiza es Suiza por los suizos. Y Costa Rica es Costa Rica por los costarricenses. Los líderes pues van adelante, pero no son más que un reflejo de la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva en este momento está enferma. Y digamos, sin tener claridad y sin tener, digamos, algo que emane de lo más profundo del corazón del pueblo, podríamos caer en el error de hacer cambios técnicos en la Constitución que no reflejan la esencia de la nación. Y vuelvo a reiterar un concepto que he dicho. No necesariamente mejorar la calidad de la copa mejora la calidad del vino, ¿no? Usted puede tener las mejores leyes, pero si no tiene un pueblo que pueda vivir en una convivencia más elevada, digan lo que digan las leyes, eso no va a funcionar. Y ahora yo acoto dos cosas que dijo Walter y que también señaló Cristina. Walter se centró en los defectos más visibles del Estado burocrático, y habló de que se fijan los salarios y todas esas cosas. La burocracia surgió como una clase social que no fue contemplada nunca en los análisis de clases que hizo ni siquiera Carlos Marx, ¿no? La burocracia es un hijo espurio del socialismo que se apropió de la herencia del socialismo y nos hacen creer que aprobar privilegios es una bandera socialista o socialdemócrata porque son asalariados, ¿no? Y se han apropiado del Estado que ya no es del pueblo. El Estado hay que renacionalizarlo para regresarlo al pueblo. Coincido totalmente. Ya el ciudadano siente encima un Estado opresor, ¿no? La permisología, los controles, la arbitrariedad burocrática que le cae encima a los ciudadanos ya resulta insoportable y forma parte del malestar y del disgusto que tenemos. Pero bueno, entre las cosas terribles que se hicieron, pues la prensa y estos fenómenos mundiales que yo describí descalificaron a tal nivel a los políticos que se vino una judicialización de la política. Ahora Walter denunció algo de lo cual fue víctima. La Sala Constitucional se convirtió en el soberano en este país. Manda por encima de las autoridades electas. Se han permitido el lujo de cambiar los valores básicos sobre los cuales se construye una sociedad. Pusieron el interés privado por encima del interés público, el interés individual por encima del interés social. Eso se ve en todos los fallos, es decir, el individualismo llevado como bandera ideológica y nos impusieron desde interpretaciones de la Constitución otra ideología. Pero bueno, ¿cómo corregir esto? Deme, por favor, pido un minuto para decir esto, porque hay una concepción errónea del partido. El partido es una cancha, el partido es una estructura, el partido es un mecanismo mediante el cual se eligen candidatos a diputados, las autoridades que administran el partido, candidato a la presidencia. Había una diferencia en el pasado porque la concepción del Movimiento de Liberación Nacional no era lo mismo que el partido. Y en ese, don Pepe decía que no debíamos crear el partido, que lo debíamos tener en una gaveta y lo sacamos nada más para ir a las elecciones, porque se pasa en un puro pleito por quién es delegado y quién es esto y quién es lo otro, que es lo que estamos viviendo. Pues en aquel movimiento, que aunque no se llamaba así, pues lo que había era una élite muy clara de lo que había que hacer. Hoy día no hay esa élite, hay que volverla a construir. Y entonces se me ocurre, ahora que veo a Oscar, que veo a Omar, que veo a Federico, Adriana,
con este esfuerzo que están haciendo. Cuando veo a Carlito Rivera con lo de CEDAL y otro grupo, un grupo pequeñito, que no lo volvimos a reunir, que le llamamos Poetas Verdes, hay que recrear el movimiento de liberación nacional, no para ver quién va a ser diputado ni quién va a ser presidente, no, sino que se dedique exclusivamente al alma del partido, al pensamiento, a las ideas, nada más en eso, porque hay una cantidad de gente que está fuera del directorio, que está fuera de las estructuras, que perfectamente podría contribuir en esto. No le pidan al partido lo que no puede dar. El partido no está hecho para ser un centro de pensamiento, eso hay que crearlo, y eso lo tuvimos en el pasado. Por ahora, pues sí, hay que tener la llama encendida de un gran cambio, de una gran transformación, de una catarsis moral y espiritual que necesita el pueblo de Costa Rica, y que posiblemente una lucha por cambiar esta constitución podría ser lo que abra la trocha, la que conecte este mundo que muere con el mundo que nace. Muchas gracias, don Rolando. Ahora, don Walter, sus 4 minutos. Sí, muchas gracias. Si uno observa, digamos, la realidad hoy en día mundial, uno se da cuenta que Costa Rica está inmersa en ella y vivimos una realidad completamente diferente de aquella en la cual nació la Constitución de 1949. Ahí no habían problemas de seguridad, no había problemas de cambio climático, no habían problemas referidos al uso de la tecnología, no había internet, no había hacinamiento, no había crimen organizado, etcétera, etcétera. Yo quiero resumir mi posición en una sola frase. Para una nueva realidad se requiere una nueva legalidad y una nueva institucionalidad. La institucionalidad que tenemos heredada de 1949 ya no soporta la realidad que tenemos hoy en el país. Y la legalidad que tenemos hoy en el país, empezando por la legalidad constitucional, tampoco. Entonces no hay que hacerse muchas aguas. Aquí el tema es tener atrevimiento y capacidad y voluntad política para empezar a debatir grandes temas que se requieren en el país alrededor del diseño que queremos tener del país que todos queremos construir. Estamos hablando mucho del pasado, pero necesitamos un paradigma de organización diferente para enfrentar el futuro. Ahora me estaba acordando, escuchando a Rolando, que 6 meses antes de que muriera Luis Alberto Monge, entonces Alex Solís y yo fuimos a hablar con Luis Alberto porque era el único constituyente vivo en ese momento. Y para preguntarle, Luis Alberto, ¿usted qué piensa? El país necesita una nueva constitución política. Porque andábamos recogiendo firmas, que desconoció la sala constitucional, más de 35,000 firmas habíamos recogido. Y Luis Alberto ahí delante de Rolando, porque Rolando ese día, ahora me estaba acordando, Rolando estaba, Luis Alberto corrió y dice, ¿dónde le firmo? Y firmó. Luis Alberto es uno de los firmantes de esa convocatoria a un referéndum. Lo tenía clarísimo. Ojalá yo tenga la oportunidad de hablar de otras cosas más profundas sobre este tema, ¿verdad? Pero por ahora quiero decir, para terminar mis 4 minutos, de que el país necesita inaugurar una nueva etapa de su vida política y de su desarrollo. Y para eso necesita una discusión serena, libre, con visión integral de las grandes reformas que el país está necesitando. Porque inaugurar esa nueva etapa es una necesidad, porque el país debe aspirar a una etapa superior cualitativamente desde el punto de vista político. Y yo creo que esa gran discusión debería ponerle en el tapete un partido como Liberación Nacional. Sin problemas, debería ponerle en el tapete a nivel nacional. ¿Qué tipo de organización, por ejemplo, requiere Costa Rica? ¿Quiere seguir con el centralismo o quiere distribuir el poder? ¿Qué tipo de sistema político debe tener el país para el siglo XXI? ¿Quiere seguir con el presidencialismo o migramos al parlamentarismo o a un sistema híbrido? ¿Cuántas instituciones necesita tener el país para hacer qué? Y que además sean sostenibles financieramente.
¿Qué tipo de régimen fiscal? Si aquí no se discute el tipo de régimen fiscal. Aquí lo que se discute es si le subimos más a un impuesto, si ponemos otro. Ya tenemos más de 102 impuestos en el país. Pero eso no es lo que requiere Costa Rica. Lo que requiere Costa Rica es gente inteligente que programe un nuevo sistema fiscal. Ojalá de 10 impuestos, pero que se paguen. Esas cosas el Partido de Liberación Nacional tiene que discutirlas, y la sociedad costarricense en general, con una visión integral, con una visión holística, y no de remiendos como lo estamos haciendo. Bueno, y muchas otras que están ahí planteadas en el libro que escribí, pero francamente yo creo que sí, por supuesto, cuando se va a plantear una nueva constituyente surgen dudas, y es legítimo, muy respetables, pero yo creo que aquí la gran duda que tenemos es si creemos verdaderamente que vamos a solucionar los gravísimos problemas que tenemos en el país siguiendo el paradigma viejo de seguir haciendo más de lo mismo, o si somos capaces de cambiar y hacer una organización diferente en la sociedad costarricense. Gracias, don Walter. Doña Cristina, sus 4 minutos. Yo coincido tanto con Rolando como con Walter de que sí necesitamos ese cambio. Absolutamente. Es decir, estamos totalmente desfasados con una constitución obsoleta, con una organización del Estado que no está respondiendo a los problemas nacionales, etcétera. Pero tengo coincidencia en una cosa específica de Rolando y otra cosa de Walter. Me refiero a la de Rolando, al comentario que él hizo de que estamos con una conciencia colectiva enferma. Y precisamente por estar en esa conciencia colectiva enferma, la gente no tiene en este momento esa definición que Walter menciona digamos, no esa definición, sino esa serenidad que Walter menciona para poder llevar a cabo la discusión dentro del Partido Liberación. Yo realmente no veo al Partido Liberación Nacional como tal interesado siquiera, o por lo menos a las personas que lo están dirigiendo en este momento, interesados siquiera en el tema, no les interesa. Y por eso creo que esa discusión se puede llevar a cabo fuera del Partido Liberación Nacional, pero con una organización que siempre ha sido también identificada como socialdemócrata, y esa organización se llama CEDAL. Y yo quiero proponerles a todas las personas que están participando en este foro que fortalezcamos CEDAL y que esa discusión serena y libre que Walter está diciendo la llevemos a cabo dentro de CEDAL. Si yo estoy segura que todos mis compañeros que se forman la junta directiva de CEDAL y que todas las personas que conforman la asamblea de CEDAL estarían más que felices de que lleváramos esta discusión en el seno de CEDAL, y que desde ahí, como se hizo en los años 40 en el Centro de Estudios para Problemas Nacionales, llevemos a cabo esa discusión serena que es necesario llevar a cabo para definir los lineamientos sobre los cuales queremos buscar ese nuevo rumbo para el país y para la institucionalidad nacional. Esa es mi propuesta específica, que utilicemos un mecanismo que tenemos todos en la mano, que se llama Centro de Estudios Democráticos para América Latina, como el eje central desde donde emanan estas discusiones serenas que Walter dice que tenemos que llevar a cabo, porque les aseguro que la estructura actual del partido no se va a prestar ni va a permitir que esa discusión se haga, lamentablemente.
Muchas gracias, doña Cristina. Ahora, bueno, nos han pedido la palabra a través del chat y bueno, también veo que hay varias personas que han solicitado la palabra. Vamos a empezar en el orden. Le vamos a dar la palabra a don Danny Morris. Tiene 1 minuto para hacer su consulta. Si es una pregunta, nada más especificar a quién se la dirige. Bueno, primeramente felicitar a los panelistas. Cualquiera que me quisiera responder, yo veo que nos entrampamos en el sentido de que una constituyente pues significaría solo la reforma de la constitución política. Y yo siento que es más que eso, es muchísimo más que esto. Entonces yo a la verdad quisiera que aclararan un poco más, porque hablamos de estudio holístico de la situación, pero nos falta mucho por tomar. Tenemos que cambiar la forma como se eligen los magistrados, tenemos que cambiar la forma como se eligen los jueces, la forma como se eligen los diputados. Todavía el partido está anquilosado y manejado. Y una última cosa, yo tengo un video de Luis Alberto Monge cuando dijo que el Partido de Liberación Nacional está secuestrado, totalmente secuestrado. Por eso me gustó la posición de doña Cristina, que fue clara en señalar acerca de la corrupción de este país y como que y el mismo partido como parte en complicidad con esa situación. Y esas son las cosas que tenemos que tocar, y termino diciendo que una constituyente no es solo transformar la constitución política, es mucho más que eso. Tenemos que crearnos un marco teórico profundo y, como dijo el doctor Walter Cotto, discutir con honestidad, rectitud y mucha transparencia cuál es la Costa Rica que necesitamos de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Gracias, don Dani. ¿Quién de ustedes quiere referirse? Bueno, tal vez yo puedo decir algo. Si uno observa la constitución política actual, uno encuentra que tiene muchas cosas buenas también. O sea, el problema de la constitución vigente está básicamente en la estructura del poder. Pero todo lo que tiene que ver con derechos individuales, derechos y garantías sociales, libertades públicas, etcétera, nuestra constitución tiene normas incluso de avanzada, normas importantes. A mí me parece que el gran reto del país es entrarle a lo que es el Estado aparato, es decir, a la organización del poder. Y ahí es donde hay que hacer las grandes reflexiones en el país. Por ejemplo, hay que examinar si los poderes del Estado están organizados respondiendo a las necesidades de la sociedad, integrados en respuesta a esas necesidades y funcionando según eso. Ahí hay una gran discusión que un partido como Liberación Nacional o cualquier otro partido en el país o grupo de ciudadanos deberían de plantearse. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Hay que plantearse la relación de los poderes del Estado entre sí. ¿Cómo está esa relación de los poderes del Estado uno con otro? Y hay que plantearse cuál es la relación que tiene hoy en día esos poderes del Estado con la sociedad civil, con la ciudadanía. Ahí hay 3 grandes temas para mencionar de muchos otros que, digamos, yo he venido reflexionando sobre esta temática. Y claro, cuando uno se pone a analizar y secciona cada uno de ellos, pues uno encontrará propuestas para integrar la Asamblea, propuestas para integrar el Poder Judicial, propuestas para... Pero todas tienen que ir en función de llevar bienestar y atender las necesidades reales de la gente. ¿De cuál gente? De la gente que vive en el siglo XXI, que no es la gente que vivió en 1970 o en 1950, que ya tiene otras necesidades, otras preocupaciones. Entonces, ahí es donde yo digo que ni siquiera se trata de convocar en estos momentos
a una Asamblea Nacional Constituyente en carrera. Lo que se necesita es abrir una gran discusión nacional, y un partido serio en Costa Rica debería abrir esa gran discusión nacional sobre qué tipo de sociedad es la que queremos para el siglo XXI, qué tipo de Estado es el que debemos construir, cuál es la naturaleza de ese Estado, si es un Estado paternalista, si es un Estado estratégico, si es un Estado gestor, si es un Estado participativo, si combina una serie, es decir, esas son las cosas que hay que plantear. Y a partir de ahí, entonces, generar la posibilidad de que todos contribuyamos con ideas y con propuestas. Yo me tomé la libertad de hacer una serie de propuestas alrededor de esos temas, pero no, jamás creo que lo que está ahí es la verdad. Era para abrir una discusión y un debate y generar, dejé 35 libros en el partido y nadie se interesó en recogerlos, por ejemplo. Nadie se interesó en recoger ese aporte que yo le dejé al partido ahí gratis, ¿verdad? Eso me da a mí una idea de que, bueno, algo no anda muy bien, como decía Dani, ¿no? Como decía Cristina, algo no anda muy bien. No se quieren discutir problemas serios, pero la viabilidad de un partido como Liberación Nacional está también muy puesta en la gran discusión de los grandes temas nacionales, y de rediseñar el Estado costarricense en beneficio de la gente es un tema que debería estar ya puesto en la discusión semanal, mensual y anual del Partido Liberación Nacional y de otros partidos en la sociedad costarricense. Muchas gracias, don Walter. No, y decirle que sí vamos a dar esos libros, pero ya tenemos otra forma, otra estrategia. No se preocupe. El mío lo tiene Federico, por cierto. Le damos la palabra ahora a don Omar Rojas. Después de don Omar, Oscar nos va a leer los comentarios que han hecho en el chat, y luego seguimos el orden con, sería don Freddy, doña Clara y don Álvaro Pasos, que han pedido la palabra hasta el momento. Don Omar, el minuto para hacer su consulta. Gracias, Diana. Bueno, tal vez para Walter. ¿Cómo resolver, Walter, el problema de convocatoria? Eso, si la sala nos va a seguir limitando a todos los que creemos que se debe citar a una convocatoria, a una constituyente, ¿cómo resolver ese dilema? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el pueblo costarricense de conformarse en una de voluntad para decir vamos a hacer una constituyente si la sala nos empieza a tener problemas? Y a doña Cristina, una preguntita de ¿qué cree usted, doña Cristina? ¿Son reformas parciales o debe ser una convocatoria por el todo desde el poder originario de una constituyente? Gracias. Muchas gracias, Omar. León González, dentro de los comentarios del chat, nos dice: doña Cristina se refirió a la participación del soberano. Cada vez más los diferentes sectores exigen participación en espacios de consulta. En una constituyente se garantizaría esa participación. Sectores como indígenas, mujeres, ambientalistas, campesinos, LGTB, comunidad afrodescendientes, personas con discapacidad, etcétera, eventualmente van a exigir participación. Si no participan, ¿quién los va a representar o quién los representaría? ¿Cuándo se harían las consultas para recoger sus argumentos? ¿Cuándo serían los constituyentes? ¿50, 100? ¿Y quién los escogen? ¿Quién identifica las reformas que se harían a la Constitución? ¿Cómo se garantiza que los logros sociales que están protegidos en la Constitución no se van a debilitar? Ese es un tema tal vez que a la gente le preocupa mucho, ¿verdad? Si podríamos debilitar el modelo social o los alcances, los logros que hemos consolidado como políticas públicas en ese teje y maneje de las fuerzas y los sectores, si no estamos preparados. Me agradó mucho la posición de don Walter respecto a que el tema genere una discusión y alinee a un partido que además debe ser líder para convocar a otros partidos. Entonces dice, hay sectores que quieren desaparecer la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, ¿correrían el riesgo de ser cerradas estas dos instituciones? Sinceramente creo que es muy peligroso realizar una constituyente. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se convoque una constituyente? Ya lo he manifestado, suena muy bonita, mucha gente va a decir que sí, pero no se le dice a la gente qué va a reformar y por lo tanto podría ser un cheque en blanco. Hay una de don Francisco Flores Zúñiga que dice: don Walter y don Rolando, ambos han sido secretarios generales y diputados de la República.
El poder reformador en la CP está balanceado entre el poder legislativo y el poder constituyente. Me pregunto por qué no inspirar un proyecto de reforma integral de la Constitución política que sea acogido por el candidato presidencial y con base en él seleccionar los candidatos a diputados que tengan como misión desarrollar la reforma de la CP durante los próximos años en la Asamblea Legislativa. Creo que el PLN no puede seguir desperdiciando cada elección nacional eligiendo diputados que no responden a ningún proyecto concreto para el país. Doña Cristina, creo que en el caso previo, para garantizar la participación ciudadana, fortalecer la tesis del gobierno abierto que incide directamente sobre las expectativas de la democracia moderna. Esas son las preguntas, digamos, que hay en el chat. Así que tal vez, doña Cristina, don Walter y don Rolando, cada uno, si quiere, interviene en ella. ¿Puedo hablar entonces? Adelante, por favor. Otra vez en el mismo orden. Bueno, yo creo que antes de definir efectivamente si lo que necesitamos son reformas parciales o una convocatoria grande a una constitución, necesariamente debemos de llevar a cabo esa discusión serena a la que Walter hacía alusión antes. Sin esa discusión serena de donde salgan precisamente las respuestas a las múltiples preguntas que ustedes acaban de hacer, incluyendo la posibilidad de definir el procedimiento, la convocatoria, la escogencia de los participantes, etcétera, etcétera, no debemos de proceder con la convocatoria a esa discusión, a esa constituyente. Creo que hacer reformas parciales no es bueno. Ya tenemos, como dice Walter, una infinidad de reformas parciales que lo que está haciendo es, inclusive hay unas reformas que se contradicen unas con otras reformas que son casi como poner a la Constitución a reglamentar cosas que no le corresponden, porque los reglamentos para eso tienen su propio mecanismo legal para hacer regulaciones. Es decir, es importante tener una constituyente grande. Lo que pasa es que para eso es necesaria la discusión serena. Y por eso quiero reiterar oficialmente la posibilidad de que tomemos CEDAL para hacer estas discusiones y ya con un documento bien armado, bien de consenso entre muchas personas que participemos, que estamos interesadas en la temática, entonces sí, ahí sí ver o lo hacemos por medio del partido, si el partido quiere acoger lo que ya está hecho, o si lo hacemos por cualquier otro medio. Bueno, si el recurso de Walter pega ante la Comisión de Derechos Humanos o lo que fuera, es decir, habrían muchos mecanismos para volverlo a intentar, pero creo que es indispensable esa discusión serena de previo. Y como respuesta a una pregunta que me formularon sobre la cuestión del gobierno abierto, definitivamente un mecanismo de participación o uno de los pilares del gobierno abierto es precisamente la participación ciudadana. Así es que van absolutamente de la mano el gobierno abierto con la participación ciudadana. Sin participación ciudadana no hay gobierno abierto. Y quiero mencionarle a la persona que hizo esta pregunta, que precisamente en mis últimos años laborales, los últimos 5 años míos en la función pública, estuve de nuevo en el Poder Judicial y precisamente en el Poder Judicial yo lideré personalmente la iniciativa del gobierno abierto judicial y fui a Londres a suscribir los compromisos del Poder Judicial para instaurar el gobierno abierto dentro de la Corte. Esa fue la última cosa que hice sobre ese tema.
Muchas gracias, doña Cristina. Tal vez decirle a nuestros expositores que para poder contestar a las consultas, para darle oportunidad a todo el mundo, tal vez que puedan tomar unos 2 minutos para poder referirse a cada respuesta. Yo quisiera tal vez contestar, he visto, digamos, en el chat y en las intervenciones un cierto régimen de temor, ¿verdad? Y también a Cristina, en relación con la convocatoria de una asamblea constituyente. Yo soy de los que creo que la política en Costa Rica se ha pendejado desde hace rato, ¿verdad? El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Y llaman a veces un salto al vacío o un cheque en blanco. Para los valientes es la oportunidad. Para don Pepe, la Constitución del 49 fue una oportunidad. Tal vez si a mí me hubiera dado miedo desde que estaba en el vientre de mi madre, tal vez no hubiera nacido. El miedo ahuyenta a veces hasta el amor. Y Aldous Huxley decía que el miedo ahuyenta hasta la inteligencia. En la vida, yo apuesto por no temer a nada, sino por comprender las cosas. Estamos en el momento donde se exige comprensión de la realidad del país. Hay que comprender mejor lo que está sucediendo y temer menos las soluciones que el país demanda. En fin, yo comprendo, digamos, el temor es una cosa natural entre los seres humanos. Pero yo les voy a decir una cosa, recen desde ahora, recen a los que temen que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Porque esa Asamblea Nacional Constituyente en Costa Rica, con un cambio de paradigma, recen, porque vendrá mañana o vendrá pasado mañana. La crisis que vivimos, aunque pueda atemorizar a algunos, nos sirve para cancelar una época que, como decía Rolando, está moribunda y que el país necesita inaugurar una nueva etapa. Entonces, no miremos tanto atrás, no recurramos a los miedos. A mí en lo personal me gusta la gente con olor a quiero, con olor a puedo, con visión integral, con sentido histórico de la sociedad. Y creo que no estamos para más remiendos en el país. Digamos, esta es una visión filosófica de por qué tenemos que, por lo menos, debatir, ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo menos debatir eso, ¿verdad? Y entre todos tratar de ver si somos capaces los costarricenses de hacer lo que han hecho otros países, como Finlandia, que hizo su nueva constitución política, como República Dominicana, que hizo su nueva constitución política, y otros países europeos que hace 15 o 20 años, como fruto incluso de revueltas internas que sufrieron, hicieron su nueva constitución política, ¿verdad? Ahora, no crean que porque estoy hablando de la necesidad de una nueva constitución política es porque creo que una nueva constitución política resuelve los problemas del país. No, no es la pomada canaria tampoco. Pero sí el país se puede ver beneficiado para crear una nueva etapa, para crear una nueva ilusión, para generar un estado emocional diferente. Y voy a terminar esta respuesta diciendo lo siguiente. Cuando yo vivía en Santa Rosa de Turrialba, hijo de un peón, viviendo en la casa de la finca don Tomás Guardia, y a mi papá lo expulsaron de la finca y le pagaron las prestaciones, la tarea era construir nuestra casa. Y construimos nuestra casa con 5,000 colones en ese entonces. Y cuando construimos esa casa, yo tocaba las paredes, porque había una nueva pintura. Y mis hermanitos y yo nunca más volvimos a tirar basura, porque era nuestra casa, porque la habíamos construido, porque era la nueva ilusión. El país necesita de una nueva ilusión. Yo pregunto, ¿cuál reforma en Costa Rica puede concitar más la ilusión de la gente que crear un proyecto de rediseño de su casa? No lo veo, no lo veo.
Y por eso a mí me parece que tenemos que trabajar en este tema con toda la seriedad del caso. No es tal vez la única salida que el país tiene, pero sí es una de las salidas posibles que hay que contemplar. Gracias, don Walter. Yo le respondo a Omar, porque Omar hace unas preguntas y se me olvidó. Sí. Don Rolando, ¿usted se va a referir también a la respuesta? Sí. Perfecto. Sí. Miren, es que hay preguntas que contienen afirmaciones. Walter se ha referido a que percibe un temor, que percibe un miedo. Ese miedo cunde por todo el mundo. Y me gusta, digamos, esta especie de convocatoria a una gran discusión. El debate político o las diferencias que tenemos los costarricenses no es por diferencias de ideas, sino por ausencia de ideas. Hay una sequía, hay un estreñimiento mental. No hay, digamos, o sea, no veo un pueblo lleno de ilusiones exigiendo cambio en las calles, sino más bien veo la retirada y la acción violenta para impedir actos de gobierno. Pero esto es un fenómeno general. Yo pasé muy ligado por muchos años a la Internacional Socialista. Participé en un esfuerzo que presidió Felipe González para replantear el pensamiento socialdemócrata. A esa comisión se le llamó Progreso Global. Y al final, para el Congreso de París del 99, se sacó un documentito que Felipe redactó él, admitiendo prácticamente que la comisión había naufragado. Porque habían opiniones demasiado disímiles. Aquí percibo un poco ese ambiente. Por eso es necesaria esta convocatoria a la que habla Walter, esta gran discusión a la cual se han referido. Me mueve a intentar humildemente prender alguna luz, porque la confusión es grande. Y lo que veo en el ambiente es más confusión. Hay confusión. Walter hizo una serie digamos, de frases peyorativas que se dan para la Constitución. En algún momento, antes de hablar con Walter, que me devolvió el ánimo con algunas de las ideas con las que hablamos, yo decía, es que el miedo que tengo es que puede ser un disparo en la oscuridad, ¿no? Porque no hay claridad, no hay claridad. Oigo en los chats del partido reclamos que se hacen con toda justicia a que nos hemos desviado de la socialdemocracia, y se habla de socialdemocracia, pero bueno, lo que estoy viendo es que se habla de la socialdemocracia del siglo XX, ¿no? Y yo no quisiera que para la constituyente, si vamos a tener esta gran discusión, nosotros hagamos un esfuerzo para maquillar el muerto. De lo que se trata es de comprender el mundo nuevo, de qué es lo que nace, cómo es la democracia de este mundo, cómo es la socialdemocracia de este mundo. Si hay quienes creen que la socialdemocracia, la equidad, el bienestar del mayor número, la justicia social, se va a hacer por los mecanismos del siglo XX, eso no va a funcionar. Simplemente por el mecanismo de los salarios, los subsidios, los impuestos, el asistencialismo, cosas que cruzamos en el siglo XX, porque las ideas socialdemócratas dominaron el siglo XX. Las ideas socialdemócratas transformaron el mundo, lograron la etapa de mayor bienestar que haya vivido la humanidad en toda su historia, y fueron con ideas socialdemócratas. Pero las ideas socialdemócratas que funcionaron en el siglo XX de cara a la segunda revolución industrial no funcionan en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial. Y entonces ahora la manera de lograr distribución de riqueza, mejoramiento y bienestar del pueblo es a través del conocimiento. Y entonces eso nos pone a nosotros a que una de las estaciones por las cuales tenemos que pasar es por el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que está enseñando a la gente a vivir en un mundo que ya no existe, a vivir en una sociedad que ya no existe. Y entonces
por los mecanismos y todo lo que compone ese sistema educativo, lo que estamos formando es mediocres. Eso es lo que hay aquí, o sea, un predominio de mediocres. Tenemos que pasar de un sistema educativo que se centró en la pretensión de desarrollar el conocimiento a un sistema educativo que se centre en el desarrollo de la inteligencia. Al final de cuentas, con ese método logramos gente más culta, más preparada, más informada, pero con una actitud distinta. El miedo que le tengo a esto es la actitud que percibo, la mentalidad, la guerra de todos contra todos, la mediocridad. Cuando yo veo esos bloqueos, en lugar de lo porque en el fondo quisieran apiarse el gobierno, y yo creo que hay pólvora en la calle para hacer eso, hay pólvora en la calle para hacer eso, pero entonces, como al igual que la corrida de toros a la tica, ahí salen un valiente porque le pegó un naranjazo en la cabeza al toro. Entonces bloqueamos una calle con 5 viejos. Rolando, no vamos tal vez terminando la idea para poder darle oportunidad a todos los compañeros de participar. Ya termino. Bueno, entonces, para concluir esto, la confusión no es solo aquí. Ya les digo, la vi en un nivel altísimo en Europa, en donde había mucha confusión. Tenemos mucha confusión y el corolario que queda, lo que me queda a mí, es este llamado que hizo Walter a que por lo menos hagamos una gran discusión nacional sobre este cambio, esta necesidad de donde figure la constituyente o una nueva constitución política como algo absolutamente necesario. En eso no discrepo, en eso estoy de acuerdo. Lo que habría que buscar es cómo ponemos a que este pueblo camine por las mismas avenidas, mirando al mismo horizonte, para que podamos construir esa nueva constitución, mirando al futuro y no mirando al pasado. Gracias. Le doy la palabra a don Freddy Badilla. Don Freddy, recordarle que es 1 minuto para hacer la consulta. Si es una pregunta, nos dice a quién se la dirige. Y por favor a los expositores, son 2 minutos para responder cada pregunta o consulta, porque si no, no le damos chance. Tenemos varios compañeros. Sí, pues nos pusieron un montón de preguntas. Gracias, Adriana, y buenas noches. Excelente exposición. Nada más, muy concreto. Bueno, además de la excelente propuesta que hace doña Cristina sobre CEDAL para crear discusión y proponer, y además considerando la apatía al tema de nuestras autoridades del PLN, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que dar como liberacionistas interesados en que el Partido Liberación Nacional tome la batuta para crear esos cambios en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar nosotros como liberacionistas dentro del Partido Liberación Nacional? ¿Quién le gustaría contestar la consulta a don Freddy? Sí. Don Rolando, perfecto. Sí, mire, voy a repetir lo que dije antes. El partido está al servicio de un estatuto. El estatuto no está al servicio del partido, ¿no? Entonces, los pleitos por el estatuto, porque el partido se convirtió, como todos los partidos, en una especie de cancha, en una especie de cuadrilátero donde se resuelven quién va de diputado, quién va de presidente, quién va de esto y quién va de lo otro. De vez en cuando se hacen labores de pensamiento, pero muchas de ellas lucen pantomima, porque entonces lo que quieren hacer es un gran acto y aprobar documentos que luego nadie lee. Me parece que tanto la sugerencia de Cristina alrededor de CEDAL o la gran discusión que propone Walter me inclina a mí a pensar de nuevo en que el propio nacimiento de Liberación Nacional, lo que se crió y lo que festejamos como nacimiento del partido, no fue el partido lo que nació en San Ramón, en la paz de San Ramón, en octubre de 1951. Ahí lo que se fundó fue el movimiento de liberación nacional, que era una corriente de pensamiento. Y eso es lo que hay que crear de nuevo, una corriente de pensamiento. O sea, que de nuevo volvamos a ser la vanguardia del pueblo en pensamiento, en ideas, en propuestas. Esa es, a mi juicio, lo que nos toca como liberacionistas hacer en este dilema en que nos encontramos.
Muchas gracias, don Rolando. Doña Clara Lieberman tiene la palabra, tiene 1 minuto para hacer su comentario o consulta. Muchas gracias. Primero quiero felicitarlos a todos. Ha sido una presentación excelente de todos. 3 puntos quiero decirles rápidamente. La lucha por el poder político enferma la mente de las personas. Por eso es que no se ha permitido que se haga una reforma, una constituyente, como dicen ustedes. Y eso ha sucedido en Liberación Nacional. Cuando veo a Walter Cotto, a Rolando, a Cristina no fue secretaria, los veo como secretarios y lo que tenemos en este momento es para llorar. Otra cosa es, una cosa que tienen que tener en su cabeza es, ¿saben a quién hay que tenerle miedo? Al miedo. Y métaselo en la cabeza. A eso es a lo que hay que tenerle miedo. Y tercero, lo de CEDAL. Si nosotros logramos hacer el esfuerzo de unir CEDAL, que también está haciendo lo mismo, con el grupo, este grupo, eso aumenta el número de pensamiento y aumenta la fuerza. Acuérdense que eso es sumamente importante. Muchísimas gracias y creo que no pasaré del minuto. Muchas gracias, doña Clara. Ahora le damos ya para cerrar la palabra a don Álvaro Pasos. Don Álvaro, tiene 1 minuto. Don Álvaro, ¿está o se desconectó? Ahí está. Ahí está, don Álvaro. Está en mute. Sí, don Álvaro está en mute. ¿Quién le avisa? Ya me avisé. Gracias, Rolando. No, en realidad, en esta circunstancia, tanto Rolando, Cristina han sido muy concretos en cuanto a la pregunta que yo iba a hacer, así que no voy a hacer más preguntas. Solamente es un comentario simple. ¿Cuándo empezamos? Eso es una pregunta para los 3. ¿Cuándo empezamos a construir esta hoja de ruta que necesitamos para llegar a construir una nueva constitución, un nuevo paradigma para nuestro país? Me parece excelente. ¿Puedo responder? Sí, doña Cristina, puede responder, claro. Don Álvaro, podemos empezar casi de inmediato si ustedes aceptan mi proposición. Aquí en este grupo hay muchos sedalinos, empezando por doña Clara, siguiendo por Rafita Barrientos y siguiendo por muchos de ustedes que forman parte de la Asamblea de CEDAL. Estoy segura, absolutamente segura, que el resto de los compañeros de la Asamblea de CEDAL recibirían con los brazos abiertos la iniciativa de que las discusiones se produzcan en el seno de CEDAL. Podemos, es más, Walter, que tiene tanto camino andado ya sobre esto y que le ha dado tanto pensamiento, perfectamente puede ayudarnos a construir los grandes temas junto con otras de las personas que han estado trabajando sobre el proyecto de la constituyente, como Alex Solís, etcétera. Podemos diseñar los grandes temas y empezarlos a estudiar y hacer las propuestas concretas. No veo por qué no podemos ser nosotros ese motor de discusión y de análisis sereno para lograr las propuestas, y ya con esa documentación y con esos estudios, entonces sí ir ya con una fuerza diferente al resto de la ciudadanía a plantearles lo que hemos conseguido. Pero el inicio del Partido de Liberación Nacional creo que no se dio específicamente en la fecha en que dice Rolando.
el inicio del Partido Liberación Nacional en cuanto a lo ideológico y a la claridad de pensamiento sale del Centro de Estudios para Problemas Nacionales. Y precisamente ese centro, entre comillas, sería CEDAL en este momento, que brindaría y acogería todas las formas de pensamiento alrededor de la constituyente para hacerlo ya más concreto y llevar una propuesta clara a la ciudadanía. Muchas gracias, doña Cristina. Yo los dejo con Oscar, me tengo que excusar, tengo que desconectarme, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Oscar, quedad vos. No, no te vayas y ya estamos terminando. Ok, Más bien, bueno, sería en lo fundamental agradecerles a todos los participantes, especialmente a nuestros panelistas. Creo que ha sido una muy rica noche. Se ha interactuado con mucha responsabilidad y respeto. Creo que no hay mayores conflictos en entender que el país requiere modernizarse. Existe en el auditorio una preocupación natural si es que podríamos perder lo que ya hemos conquistado. Eso se resuelve solo con partidos preparados que tengan claro cuál es el diagnóstico y hacia dónde van. Me parece que es correcta la apreciación de conjuntar esfuerzos con quienes han venido trabajando estos temas, porque ciertamente le han dedicado mucho tiempo, han recorrido el país y han hecho un esfuerzo muy importante. Eso no excluye la interacción de parte de los liberacionistas por separado, no excluye la responsabilidad del partido de convocar a esa discusión. Me parece que estando aquí Rolando Araya, que es miembro del directorio político y ex candidato de la presidencia de nuestro partido, puede construir una propuesta que permita un llamado del directorio político nacional a conformar las comisiones necesarias para analizar esas reformas que de todas formas están en el haber ciudadano de los dirigentes y de las cúpulas y de quienes de alguna manera han administrado el poder, que conocen realmente cuáles son las deficiencias del Estado. Digo que las conocen más a profundidad porque todos los costarricenses somos víctimas de las deficiencias del Estado. Nadie quisiera tener un Estado inoperante, un Estado enclaustrado en normas que no permitan accionar como corresponde. Y es cierto que la Constitución, pues, como se ha dicho reiteradamente, podría ser cambiada con reformas legales en la Asamblea Legislativa, pero esas reformas resultan ser una verdadera caja de Pandora. Yo recuerdo cuando fui diputado era Mario Quirós, como lo mencionaba la semana pasada, durante 3 años completos, todos los miércoles que se conocían reformas constitucionales, hablar la hora y media que correspondía de cualquier tontera para no dejar pasar un solo proyecto de reforma constitucional. Y eso pasa. En algunos momentos, algunos estábamos muy preocupados por la forma en que la Asamblea Legislativa estaba trabada en razón a que no aprobaba una ley de reforma al reglamento para poder hacer las aprobaciones de leyes con mayor prontitud. Y bueno, se aprobó el reglamento y parece que eso es también insuficiente, ¿verdad? Todo lo que se haga parcialmente va a ser insuficiente. La gran preocupación que yo me puedo sumar a todos los demás amigos y amigas que les preocupa este tema es que tan preparado está Liberación Nacional para poder convocar a las fuerzas políticas de este país en razón a poder tener un liderazgo que permita construir sobre lo que ya hemos consolidado en este país y por ninguna razón dejaríamos perder. Pero eso no puede ser, digamos, un obstáculo eterno como lo ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Que bajo el temor de no hacer esta discusión, nunca llegamos a un acuerdo para poder convocar a esta constituyente que todos sabemos es necesaria, pero también sabemos que requiere ese liderazgo y esa capacidad. Hoy los diputados no le hacen caso bueno, sí le hacen caso a un par de personas dentro de Liberación Nacional. Tienen una autoridad que a mí me pasma. Y bueno, y además quiero decirle a Rolando, yo sí me preocuparía más aún
de quiénes son los diputados de Liberación Nacional y quiénes son los candidatos. Ese tema, las reformas del reglamento del estatuto del partido para determinar las formas de elegir los diputados, yo sé que no hay una forma que permita resolverlo, las lagunas de liderazgo que hoy existen, pero el autoritarismo, el ver una fracción que responde más a intereses privados de algunos elementos dentro del partido y no necesariamente a los conceptos ideológicos del partido, requiere entender que Liberación Nacional puede perder la presidencia de la República, pero nunca puede perder la capacidad de compromiso intelectual e ideológico de su brazo político en la fracción legislativa. La fracción legislativa no puede ser la selección de amiguismos, de amistades, de compadrazgos, de gente que representa una élite dentro del Partido de Liberación Nacional y que la representa de tal naturaleza que lo hace incluso hasta perdiendo de las peores formas las elecciones nacionales cuando no han tenido siquiera discurso. Pero ese compadrazgo ha llevado a que nos enmudezcamos, a que las fracciones legislativas no respondan a esto. Así que yo invitaría a los que tienen ese liderazgo dentro del directorio, a Walter no cesar en sus esfuerzos, por supuesto, a Cristina a lograr abrir todas las puertas junto con los sedalinos y a Rolando a poner al directorio político realmente a que haya una rica discusión en esto. A mí me apena saber cosas que, por ejemplo, Rolando ha llevado al directorio político del partido y que le dan media hora para que la exponga y ahí se quedan. Y temas relevantes para la actual crisis, y de eso me he enterado en estos días, ¿verdad? Como es el tema de que hay que discutir también sobre el uso de recursos naturales para salir de la crisis. Son temas que podemos estar o no de acuerdo, pero hay que discutirlos. Liberación Nacional no se puede cegar en la no discusión de estos temas. Así que bueno, aquí seguimos contribuyendo con todo lo que podamos, ¿verdad? Vamos a seguir dándole pie de marcha a esto. Insisto, invitamos a los ex candidatos a la presidencia de la República para que hoy participaran con don Walter y doña Cristina. Solo don Rolando aceptó acompañarnos. Le hicimos la solicitud también a doña Laura Chinchilla por parte de don Carlos Roversi, no nos contestó. Pero creo que las fuerzas políticas de quienes manejan la Asamblea para tomar decisiones respecto a este tema deben iniciar operativamente por un esfuerzo de convocar las comisiones necesarias desde el directorio político del partido para empezar allá a dirigir y a discutir un tema tan relevante como este. Muy buenas noches a todas y todos y siempre agradecidos, ¿verdad? Buenas noches. Los que no están en sus casas, feliz retorno y a los que están felices sueños. Abran sus cámaras y sus micrófonos para que se despidan. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, Buenas Cristina, noches. Rolando. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, don Walter y don Rolando y doña Muchas Cristina. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. El peligro